Hermanos, vamos a ir a Juan capítulo 7, versículos 25 al 36. Hoy nos ayuda con la lectura Abigail, Abi. Vamos a ir a Juan 7, dice versículo 25, leo los primeros nada más, dice: decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¡Wow! Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la secuencia que podemos estar viendo en Juan, aprendiendo muchísimo del Evangelio. Es el pan que necesitamos, Señor. El texto explicado, y tu Espíritu, Señor, a través de la iluminación que da, lo aplica a cada creyente y a cada incrédulo. Oramos para que tú guíes, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Uno piensa, yo les ponía en el grupo, ¿qué pasaría si hoy día se hace una mega actividad pleno 2024 donde se congregan los principales líderes religiosos de todo el mundo en un lugar? ¿Me siguen? Una mega conferencia. Por supuesto, estamos hablando de algo ecuménico, ¿no? Sí, ya sé que no es lo ideal, pero supónganse ahí. Pero invitan al Señor Jesús a esa actividad. ¿Se imaginan? Y le dan lugar para que hable. Mejor dicho, el Señor mismo toma lugar para hablar y enseñar. ¿Qué diría? ¿Qué pasaría con esa multitud? ¿Qué pasaría con los líderes religiosos al escuchar al Señor? Yo les digo esta ilustración para que se ubiquen en el texto. Esto está pasando acá. Estamos en Jerusalén. Estamos en el templo de Jerusalén. Están los principales líderes religiosos de la época. Hay una congregación de personas de judíos que vinieron de todas partes. Gastaron mucho dinero viajando largas distancias. Y está el Señor enseñando, versículo 14, dice, estaba enseñando, y versículo 15, versículo 14 del capítulo 7, subió Jesús al templo y enseñaba, sistemáticamente, ordenadamente enseñaba. Hoy se admira a las masas, ¿no? A las grandes congregaciones. Es más, los religiosos buscan ganar adeptos a partir de cualquier costo, no le importa. Cuanto más gente, mejor. En el año 2010, Jorge Bergoglio, nuestro papa, dijo: los gays son seguidores del diablo. En el año 2013, desde su avión, Francisco dice: ¿quién soy yo para condenar a un gay? No es el tema del gay, no importa eso. La homosexualidad es un pecado más, como la mentira, como el asesinato es. Pero el tema es cómo cambian, ¿no? A diferencia de Juan el Bautista, que el Señor dice: ¿qué saliste a ver? ¿Un junco sacudido por el viento? No es así. Imagínate al Señor con esa congregación, con esa gente. Por eso vamos a ver que el Señor confronta a estas multitudes de dos formas. Son 2 puntos este mensaje. Hay 2 confrontaciones: con su incredulidad y con su destino eterno. Religiosos. Con religiosos, no con incrédulos. O sea, incrédulos religiosos, pero mega religiosos, muy religiosos, celosamente religiosos. Vamos a ir al versículo 25 al 29, por favor, lo leemos nuevamente y vamos a ver cómo
El Señor va a confrontarlos con su incredulidad, con su desconocimiento. Versículo 25 al 29. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Este pequeño texto del 25 al 29 va a mostrar cómo es esta gente. Y lo que me llama la atención es el tono con que hablan, o cómo se dirigen al Señor. ¿Lo vieron? Este, muy despreciativo. Pero en esta sección responde a la reacción de los que estaban en Jerusalén observando, versículo 10 en adelante, al Señor enseñando. ¿No es este a quien buscan para matarle? El verbo buscan presente continuo está hablando de que ya lo estaban buscando para matar. Habla de una acción continua. Querían matarlo. Aún así el Señor se atrevió no solo a llegar a Jerusalén, sino a enseñar. Y no paraba de enseñar. Versículo 15. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y el Señor empieza a hablar ahí, ¿no? Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿No es este el que buscan para matarle? Y ahí dice el versículo 26, pues mirad que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Es interesante que no paró de hablar, pero el versículo 26 nos muestra una duda que ellos tenían y era verdad. ¿Habrán reconocido en verdad? ¿Cómo es que habla públicamente y no le dicen nada? ¿Qué está pasando con las autoridades? Si sabemos que lo quieren matar, ¿cómo no lo agarran? Hay dos cosas que vamos a ver en este texto, y una es que nos llama la atención, la inactividad de los líderes. No hicieron nada. Ellos pensaban: ¿cómo podemos entender la inactividad que no hacen nada? Y él está enseñando tranquilamente, continuamente, en el templo. Evidentemente había un silencio paralizante en los líderes. No sé si están entrando en la atmósfera. El Señor está enseñando y no dicen nada. Pero realmente no podían decir nada porque la palabra que daba el Señor era con autoridad. Mire, Mateo 7:29, que lo leemos nuevamente, lo leímos el domingo pasado. La palabra que el Señor daba era totalmente autoritativa, a diferencia de lo que ellos hacían. ¿Qué dice Mateo 7:29? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, y dice que la gente veía esa autoridad. Enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Cómo es que habla públicamente y no le dicen nada? Y bueno, acá está. La autoridad que tenía el Señor enseñando. También miren el versículo 21 del capítulo 7. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis un hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Nadie decía nada. ¿Qué autoridad, por favor? Estaba cerca la fiesta de la Pascua, Juan 2, versículo 13. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas sentados allí y haciendo un azote de cuerdas. Esto fue lo primero que empezamos a ver en Juan.
dice, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció los cambistas, tiró las tablitas con las monedas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten eso de acá y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Muchas cosas. Y si leen el texto del versículo 14 en adelante, habla de que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¡Pum! Era una piña tras otra. Era un golpe tras otro, pero había autoridad. Era Dios hablando. Paréntesis. Hermano, cuando abrís la Biblia, es Dios hablando. Y tiene autoridad. Los libros que estamos leyendo con los hombres, Andrew Murray, Miguel Núñez, John MacArthur, y todo el libro que puedas leer, no tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Esos son buenos porque citan las Escrituras, no dan nada nuevo. Pero las Escrituras tienen autoridad sobre nuestra vida. Lee tu Biblia. Lee la Biblia. Cerramos paréntesis. Otra cosa que ellos cuestionaban, otro elemento que ellos cuestionaban, dice, era el origen de Cristo. Versículo 27, por favor. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y sigue 28, por favor. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos cuestionaban también el origen de Cristo. ¿De dónde es? Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Otro factor en su perplejidad es que, aunque las señales que había hecho indicaban que era el Mesías, su origen no concordaba con los conceptos que ellos tenían por mala interpretación de las Escrituras. Ellos citan Malaquías, por ejemplo, 3.1, dice ahí aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, va a venir súbitamente, pero de él sabemos de dónde viene. Y versículo 42 y 43 del mismo capítulo, nuevamente entran en esa duda. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, estoy leyendo 7 un poquito más adelante, 42, miren, ¿está ahí? Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ahí está, 43. Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Mala interpretación de las Escrituras. No le conocían. No quisieron conocerle. Versículo 28, entonces Jesús dice, alzó en respuesta a lo que ellos estaban murmurando y diciendo, alzó la voz. La palabra alzó la voz ahí habla que gritó. Ustedes no se imaginan al Señor así, ¿no? Pero gritó, hermanos. Gritó. Y hay muchos pasajes donde vemos al Señor gritando, hablando muy, muy fuerte. Jesús aprovecha ese comentario y grita y les dice en versículo, mire, capítulo 7, versículo 37, el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz en la misma frase, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 1:15 usa también la misma frase. Juan dio testimonio de él y clamó, esa es la misma palabra, gritó. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos.
Cómo me hubiese gustado estar ahí, escucharlo al Señor gritar. Lo escucharíamos de lejos, ¿no? Con su voz clara, audible, autoritativa. Pero el Señor responde, volvemos a Juan 7, versículo 28, dice, responde, entonces Jesús enseñando en el templo alzó la voz, gritó, dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Hendrickson, Calvino y otros comentaristas coinciden que este clamor del Señor es ironía pura. La frase sería, ustedes dicen que me conocen y saben de dónde vengo, pero eso es lo que ustedes piensan, ustedes no me conocen. Eso está diciendo. Dice, él niega ser autoenviado, apela otra vez a su origen divino. Él es el enviado personal del Padre. El que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. El que me envió es verdadero, el verdadero Dios. Ellos creían que conocían a Dios, pero no lo conocían. Acompáñenme a Salmo 50. Este punto es netamente ofensivo. También hoy en día, para muchos que dicen, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. No. Por eso, muchos coinciden que la respuesta del Señor acá es irónica. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Miren Salmo 50, versículos 19 al 21, por favor, Abby. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¡Wow! Dios hablando a un pueblo religioso, ¿no? Ve lo que está diciendo el texto ahí de Salmo 50 que leyó Abigail. Tu boca metías en el mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, imagínense esto, ¿no? Te sentabas y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. Y dice Dios, y yo he callado. Lo más grave es esto, miren, versículo 21. Pensabas, de cierto, sería yo como tú. Eso muchas veces la gente cree que Dios es... Ellos moldean Dios a su propia imagen. No, Dios es como el barba, ¿no? Dios es como nosotros. Hay una familiaridad con Dios enfermiza, peligrosa, donde la gente y aún el pueblo evangélico cree que puede manipular a Dios y cree que hacen a Dios a su imagen y semejanza. Eso es idolatría. El Salmo 50 está hablando de pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Le está diciendo, en pocas palabras, yo no soy como vos. Vos pensaste que yo soy como vos, no soy como vos. ¿Entendés ahora esto? Los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¡Wow! El Señor está hablando acá a Israel, le está diciendo, no, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Encendió una chispa tremenda. Fue una acusación devastadora, una fuerte reprensión para escribas, fariseos y todo líder religioso. Volvemos al ejemplo. Una mega actividad evangélica, ecuménica,
con todos los líderes religiosos principales de este tiempo. Viene el Señor. ¿Qué creen que diría? Lo mismo, hermano. Ustedes creen que me conocen. Hacen lo que se les da la gana. Y piensan que yo soy como ustedes. Los voy a despedazar. Hebreos habla de eso. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Creen que me conocen, pero no me conocen. Ahí ya lo querían. Van a ver cómo termina el capítulo 8, ya lo quieren matar. Quieren echar mano, 2 veces quieren echar mano en este texto al Señor, pero no pudieron. No pudieron. Pero la acusación fue devastadora. Fue una fuerte reprensión para los grandes religiosos de la época. Decirle que ustedes ellos se enorgullecían de su conocimiento de Dios. Nuestro padre es Abraham. Romanos 9:3 dice, porque deseara yo, el apóstol Pablo dice, deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, mis paisanos, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. A ellos se refiere, pero no conocían a Dios. Romanos 2:17 dice, aquí tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad, pero no conocen a Dios. A pesar de todos los privilegios que tenía el pueblo de Israel, lamentablemente desconocían al Dios que profesaban conocer con tanto orgullo. ¿Entienden ahora este texto del capítulo 7? Ustedes no lo conocen. Imagínense que están ahí con el ruido de todos los animales, el bullicio de la gente en el templo, y el Señor está diciendo esto. Imaginen la cara de los religiosos. ¿Cómo sería? Bronca, ¿no? Desconcierto, tragedia. Ellos son como los hijos de Elí. En 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran perversos, que no tomaban en cuenta al Señor. Así comienza 1 Samuel 2:12. Ustedes saben lo que pasó con los hijos de Elí. Perversos. Ellos estaban familiarizados con Dios. Dios los destruyó. Miren, algunos pasajes. Jeremías 2:8 dice, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Vuelvo a leer. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Hoy hablan en nombre de la psicología, la autoayuda y un montón de cosas. Jeremías 8:8. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya. Si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Jeremías 8:8. Anótelo ahí y va a leerlo después. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos si han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría pueden tener? Las Américas es la versión. ¿Qué sabiduría pueden tener? Si rechazan la palabra de Dios, ¿qué sabiduría pueden tener? ¿Qué sabiduría podés encontrar en un púlpito si no te explican el texto? Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido. ¿Saben cómo es destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento y también te rechazaré para que no seas más mi sacerdote. ¿Cómo has olvidado la ley de Dios? Yo también me olvidaré de tus hijos. Eran ciegos. Jesús los calificó en Mateo 15, Mateo 15:14, Mateo 15:22. Ciegos, guías de ciegos, fue muy duro con ellos, muy duro. El pasaje de
Juan 8, que siempre lo cito, cuando lleguemos ahí lo voy a disfrutar esto. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Porque todo esto va creciendo el enojo. Acá les dice, ustedes no conocen a Dios. Al Dios verdadero no lo conocen. Entonces, en 8:39, capítulo 8:39, versículo 39, dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tremendo, tiene un tinte de violencia, de sarcasmo impresionante. Juan 8. Un padre tenemos, que es Dios. Hace unos años, Tomás, éramos compañeros de escuela. ¿Te acordás el sketch de los fariseos? Qué lindo que fue, en Palabra de Vida, en la cantata del Conquistador. Qué bien que estaba hecho, con el tono, el sarcasmo de lo que eran los fariseos. Y acá se ve eso, en este tono. Un Padre tenemos, que es Dios. 42 de Juan 8. Si vuestro Padre fuese Dios, Jesús no se achicaba, no bajaba el tono. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que, si invitamos al Señor a alguna de estas megas conferencias, ¿qué creen que pasaría? Piña. Lo sacarían a los golpes. No encaja. La gente se empieza a levantar y se empieza a ir. Y los líderes se empiezan a enardecer. Los obispos, los pastores, todos lo empiezan a sacar. No encaja. Pero en síntesis, terminando este punto, hermano, ¿usted cree que es hijo de Dios? Los que están viendo esto, están escuchando. ¿Usted cree que conoce a Dios de verdad? ¿Hay coherencia entre sus dichos y lo que hace? Por ejemplo, se aplica este texto, miren, Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí. En vano me honra. Realmente en su corazón ama a Dios, ama a Cristo. Él es su prioridad en todos los sentidos. Busca hacer su voluntad. Tiene una relación con Él. Si su vida no evidencia que sigue y ama a Cristo, usted es hijo de Satanás. Yo no lo digo. Ay, pastor, no juzguen. No, eso dijo el Señor en Juan 8. Ustedes, si fueran hijos de Dios, me amarían. Pero ustedes me quieren matar. Detestan lo que yo digo. Hacen lo que ustedes quieren. Ustedes son hijos del diablo, le dijo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Lee la Biblia. Disfruta de leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa con el Señor? Paul Washer decía en un video en la semana, mostrame tu iPad, mostrame tu celular. ¿Cuánto tiempo ves Netflix y cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo destinás a hacer el inductivo, por ejemplo? Mateo 7:21, contundentemente el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es tremendo, es una tragedia. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:22 de Mateo. Muchos, no algunos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo enseñé en la escuela dominical, yo prediqué, yo colaboré con el grupo de limpieza, yo fui pastor, yo fui diácono tantos años. En tu nombre hicimos un montón de cosas. 23. Yo les declararé, nunca los conocí. Ustedes decían que me conocían, pero nunca tuviste una relación conmigo.
Fuiste un religioso y nada más. Por eso Pablo concluye la segunda carta a los Corintios y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. Examinate a la luz de los frutos, de los años. Los confronta con su incredulidad religiosa y en segundo lugar y último, los confronta con que desconocen a Dios. Encendió la mecha ahí. Versículo 30 al 36, por favor. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿A dónde estaré yo? ¿Vosotros no podréis venir? Versículo 28 y 29, el Señor encendió la mecha. Versículo 30 está la reacción. Ahí está, lo ven, mirá. Entonces procuraban prenderle. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. Pero observás algo interesante en versículo 30. El odio, la reacción, punto y coma, pero ninguno le echó mano. ¿Vieron eso? Miren versículo 30. Algo invisible, una fuerza invisible impidió que agarren al Señor fuera de tiempo, porque eso dice el versículo. Aún no había llegado la hora. Algo invisible, fue Dios. No pudieron prenderle. Pero ahí ya había comenzado una hostilidad muy grande. Les reveló diciendo, ustedes no conocen a Dios. Todo lo que hay, todo este sistema en el templo, estoy hablando en el templo de Jerusalén, tremendo, hermoso, precioso, los sacrificios, la congregación, haber venido tantos, el balido de los animales, el fuego, los candelabros, toda la ornamentación del templo, todo esto, hermoso, pero no conocen a Dios, no lo conocen. Muchos de la multitud, miren 31, creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que éste hace? ¿No le suena raro la frase esta? Muchos de la multitud creyeron en él. Pero miren cómo se refieren al Señor. ¿Hará más señales que éste hace? O sea, vieron que una y otra vez Juan vuelve a lo mismo y seguramente muchos de los que vienen de estas iglesias y que están escuchando en este momento cortan el mensaje y se van. Porque los milagros, creer en los milagros no te hace creyente. No juzgue, pastor, ¿cómo va a juzgar así? El Señor sanó a mi mamá de cáncer. Yo creo en el Señor por el milagro que hizo, ¿sí? ¿Vos creés por el milagro? Porque el Señor no se fía de los milagros para una fe salvífica. Mirá Juan 2:23, lo que dijo. Otra vez, muchos creyeron en él, pero estaban comparando, a ver, el Cristo cuando venga, el verdadero Cristo, ¿va a hacer más milagro que este? Su fe estaba puesta en los milagros, no en lo que enseñaba Cristo. Juan 2:23 al 25, por favor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La verdad que, nuevamente, hermano, el Señor no encajaría bajo ningún punto de vista como un gran predicador de ahora o un mega evangelista, ¿no? Muchos lo echarían, dirían, no lo traigan porque esta persona echa a la gente. Es más, no le crea a la gente. Mira cuántas manos levantaron diciendo que creen en Cristo.
Y él dice, yo no creo en ninguno de ellos. Eso dice el texto, miren. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Pero mira la reacción del Señor. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad, a diferencia de nosotros, que nadie le diga nada. Esta gente creía en Cristo por los milagros. Pero a la hora que el Señor empezó a profundizar el mensaje, se fueron. Juan 6, se fueron. Se fueron. Ellos hicieron una pregunta retórica. ¿Hará más señales que éste hace? La respuesta es no. Ellos conocían el Antiguo Testamento, Isaías 29, 18. Sabían que el Mesías haría milagros. Los peregrinos recordaban las bodas de Caná cuando transformó el agua en vino, la alimentación de los 5.000 o 20.000. En Judea, el paralítico del estanque, ¿se acuerdan que estaba ahí y el Señor lo sanó? En el capítulo 2, versículo 23, dice que hizo muchos milagros en Jerusalén, muchos. Ellos estaban aceptando un Mesías político en sus sueños, pero no a Cristo. Cuando llegue la crucifixión, van a pedir a Barrabás. Suéltanos a Barrabás, crucifícale. Así que los fariseos oyeron, versículo 32, a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles nuevamente para prenderle. El Sanedrín ya estaba invocado acá, tenía la jurisdicción sobre los asuntos religiosos y civiles. Tenían poder para sentenciar a la pena capital, pero no la aplicaba sin la anuencia del procurador romano, que iba a ser, ¿quién iba a ser después? Todo esto estamos hablando de 6 meses después, ocurriría esto. Pilato tomaría cartas en el asunto. Aunque Pilato muchas veces, como decían, se lavó las manos, pero él trató de liberar al Señor. Versículo 33, el Señor responde, y Jesús dijo, todavía un poco de tiempo, nuevamente el tiempo, estaré con vosotros e iré al que me envió. Miren 34, por favor, 34. Un poco de tiempo. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¡Wow! En el primer punto, les declara que no le conocen. No conocen a Dios. Acá dice, un poco de tiempo voy a estar con ustedes. 6 meses, 6 a 7 meses hasta la próxima Pascua. Estamos a 7 meses acá. A 7 meses de la Pascua. A 7 meses de la crucifixión del Señor. 7 meses. Un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Pero acá lanza su última advertencia en este texto. Me buscaréis y no me hallaréis. Todos coinciden que me buscaréis en forma constante, que seguirán buscando al Mesías, seguirán buscando al Mesías. Seguirán buscando y siguen buscando al Mesías de su imaginación, de su expectación, pero el tal no existe. No me hallaréis. Y la advertencia más dura es, dice, donde yo estaré, versículo 34, ustedes, ¿qué dice? No pueden venir. ¿Por qué no pueden venir? ¿Por qué ustedes no pueden venir? Porque en sus pecados morirán. Y eso está en Juan 8. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis las mismas palabras, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy y ustedes no pueden venir? Y les dijo, versículo 23 del capítulo 8, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Más lo odiaban. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24 de Juan 8. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, nuevamente yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho.
ustedes no vienen. Ustedes conmigo no vienen. Miren Juan 14, por favor, Abby. Juan 14, versículo 1 al 5, al 7. ¿Qué contraste que esto es con nuestra vida? Juan 14, 1 al 7. ¿Qué nos dice? No se turbe. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Qué contraste, ¿no? Con lo que el Señor nos habla a los que creen. Le da una dura advertencia. Los judíos, ¿saben cómo reaccionaron? Del versículo 34 en adelante, 35, se burlaron. Se burlaron. Entonces los judíos dijeron: ¿a dónde se va este que no le hallemos? Dice el texto, ¿a dónde se va este que no le hallemos? Se va con los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Eso era burla. En Juan 12 los griegos vienen a Jesús. La ironía de Dios. Los griegos vienen a Jesús. En la cruz ponen el título en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Esto es en burla. Miren cómo Dios reaccionó. ¿A dónde se va este? Que no le hallemos. Ir a los dispersos entre los griegos. Obviamente que ellos no irían ahí. Y después el Evangelio corre hacia los griegos. Enseñará a los griegos, versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis, no me hallaréis? A donde yo estaré no podés venir. Burla, ironía. Seguramente el Señor en su corazón pasó el Salmo 95, porque el Salmo 95 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. 2 Corintios 6:1 dice así: pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hebreos 4:7 otra vez determina un hoy diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ustedes lo postearon en la semana con Sujel Michelén, este texto hermoso. Hasta el día de hoy sigue hablando. No endurezcas tu corazón si oyeres hoy su voz. ¿Crees que conoces a Dios? ¿Te has examinado sinceramente? ¿Tus hechos son coherentes con lo que crees? No pasa por aceptar a un rey. Pasa porque el rey te acepte a vos. Sí, yo acepté a Cristo. No. Que Cristo te acepte a vos. Eso demanda rogar al rey que muestre clemencia y te acepte. Dicen: amor, habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, el cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó a nosotros, no nosotros a Él. Debes arrepentirte si solamente has sido un simpatizante de la religión cristiana. Debes arrepentirte. Debes poner tu confianza en Cristo. Rogarle que te acepte.
Nunca los conocí. Señor, conóceme, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Está siempre mi pecado delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Conoces a Dios? ¿Realmente? ¿Alguna vez te inclinaste, te arrodillaste delante del Señor? Conóceme. ¿Oraste como oró David en su pecado? Padre, gracias por este texto, Señor. Qué hermoso es estar caminando por Juan, Señor, y descubrir cada aspecto importantísimo de la salvación. Oramos por muchos que quizás creen conocerte y no te conocen, Señor. Oramos. Yo no veo el corazón, solamente lo ves tú, Señor. Tú sabes quién está del otro lado de la pantalla escuchando esto, Señor. También oramos, quizás ha ido muchos años a una iglesia, pero nunca se ha humillado ante ti reconociendo la obra de la cruz, su pecado delante de ti. Oramos para que tu Espíritu guíe, Señor. La palabra fue expuesta por una persona torpe, Señor, limitada, de barro, pero oramos que ella tiene autoridad sobre nuestras vidas. Oramos que tu Espíritu ilumine los corazones, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén.